¿Sí? ¿Por ahí está bien? Perfecto. Pues muy buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Me acompaña también el director general de Turismo, don Óscar Mateo. Y hoy quiero contarles cómo va a ser la presencia de Extremadura en Fitur 2026. Saben que es una de las ferias más importantes a nivel internacional de turismo y que se celebrará del 21 al 25 de febrero con México como país socio, que le decimos nosotros, como país invitado. Y antes de entrar en el detalle del stand y del programa, permítanme mirar atrás y repasar algunos datos que nos ayudan a entender dónde estamos. 2025 ha sido el año de la consolidación del turismo internacional y los números lo confirman. A falta todavía de los datos definitivos de diciembre, ya podemos decir que hemos registrado un aumento del 10% en las pernoctaciones internacionales y más del 7% en el número de viajeros extranjeros respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado. Y son cifras que no solo hablan del crecimiento, sino también de una tendencia sólida y sostenida que refuerza claramente nuestra apuesta por la internacionalización. Y este buen momento también lo trasladamos al empleo y a la creación de empresas, lo que demuestra que el turismo no solo atrae visitantes, sino que es una generadora de oportunidades y que se consolida como uno de los sectores motores de desarrollo de nuestra región. Y todo esto no es casualidad. Es fruto de una estrategia que combina la promoción, la inversión y la mejora en infraestructuras y siempre con la idea clara de apostar por un turismo de calidad y de hacer crecer el sector. Además, 2025 ha sido un año clave en la internacionalización. La celebración de la quinta Convención de Tour España, con más de 1.000 profesionales de todo el mundo, situó a Extremadura en el centro no solo del debate, sino que nos permitió ofrecerles nuestro producto y enseñarles nuestras riquezas para empezar a hacer combinaciones y acuerdos que darán su fruto a lo largo del 2026. Y con este punto de partida, este año damos un paso más. Bajo el claim Extremadura Extraordinaria y el concepto Un destino abierto al mundo, reforzamos la proyección internacional de nuestra región como un destino sostenible, auténtico y alejado de la masificación. Y apoyada en intangibles de máximo valor como son el espacio, el tiempo, la autenticidad o la seguridad, y envuelto en la maravillosa belleza que tiene Extremadura y la propuesta de experiencias. Porque Extremadura es hoy una alternativa real a destinos saturados, un lugar donde la autenticidad, la tranquilidad y el contacto con el territorio siguen siendo nuestro mayor valor. Y con esta idea llegamos a Fitur 2026. Este año presentamos una propuesta sólida, muy profesional y profundamente ligada al territorio. Un programa con más de 70 presentaciones en la zona de conocimiento y 23 experiencias en la zona gastronómica a lo largo de la feria. Tienen toda la información en el dossier detallada, ahí verán caminos, vías verdes, descanso, avistamiento de aves y estrellas, aventuras, playas azules, fiestas, arquitectura, bienestar, ocio, una oferta rica y plural que vamos a comentar en Fitur 2026. Pero permítanme comentar algunos de los ejes que estructuran nuestra participación. El sabor y el alma de una gastronomía con identidad. Sabor y alma, insisto. La gastronomía de Extremadura se presentará como un paisaje, tradición e identidad, el alma de una tierra que se expresa a través de sus sabores. Durante Fitur hemos programado más de una veintena de propuestas entre presentaciones, catas y degustaciones. Mostraremos la cocina de nuestra red de hospederías y productos que ya son emblemas en Extremadura, como el pimentón de la Vera, nuestros ibéricos, quesos, vinos, cavas, aceites. Somos, como saben, una de las comunidades con más denominaciones de origen y figuras de calidad y eso nos permite hablar de un auténtico paisaje gastronómico que será una de las líneas que trabajaremos en el año 2026. La autenticidad, la calma y la conexión profunda con el entorno, el llamado concepto del lujo silencioso, frente a modelos de turismo masificados. Este paisaje, este lujo silencioso, esta Extremadura es atractiva para viajeros respetuosos que buscan experiencias únicas y personalizadas. Y en Extremadura las ofrecemos desde múltiples perspectivas: la naturaleza, la cultura, el deporte, el bienestar físico o emocional, el patrimonio y la gastronomía. Este enfoque nos permite avanzar en la desestacionalización, en la excelencia y en un modelo de crecimiento sostenible con productos de excelencia, los llamados productos premium.
muy interesantes para el sector. Y como saben, estamos trabajando en esta estrategia, en el lujo silencioso, que desarrollaremos durante el 2026. Además, la agilidad y los continuos cambios de hábitos de los turistas, así como la sensibilidad de este sector a factores geopolíticos, históricos, climatológicos y a la gran competencia que tenemos en los destinos, obligan a crear y generar nuevas formas de promoción y de inspiración del deseo de viajar. Estos nuevos formatos y soportes son ya un hecho en nuestra estrategia y los mostraremos en Fitur 2026 a través de la cultura, el mundo audiovisual, la literatura, que nos abre una puerta de entrada a nuevos mercados. Además, este año trabajaremos de manera especial mercados como Estados Unidos y Reino Unido, que están creciendo para Extremadura, y también los mercados hispanoamericanos, especialmente México y Perú, con el que estamos estrechando lazos culturales y turísticos apoyados por el proyecto Extremestiza, que también estará presente en esta feria internacional. Y Extremadura como destino deportivo, otro de los ejes de la propuesta. En nuestra región se practican más de 40 modalidades de deportes al aire libre, tanto de manera profesional como por puro gusto o placer. Y los eventos nacionales e internacionales que hemos desarrollado durante estos 2 últimos años han supuesto un incremento en las pernoctaciones y una gran oportunidad para el sector y para los territorios. Presentaremos los eventos de alcance global como la prueba de rally puntuable para el Campeonato del Mundo o la Copa del Rey de fútbol sala. Queremos mostrar, desde una óptica muy profesionalizada, la capacidad de Extremadura para organizar y acoger eventos de dimensión nacional e internacional. Pero quiero subrayar algo muy importante en esta estrategia. No nos vamos a olvidar del turista extremeño. Al contrario, Extremadura también se dirige a quienes viven aquí, a quienes conocen la región, pero siguen descubriéndola cada día, a los extremeños y extremeñas a los que ofrecemos la posibilidad de viajar, de redescubrir y de disfrutar su propia tierra, de sentirse orgullosos de estar en ella. Y todo esto se refleja en el stand situado en el pabellón 7 de IFEMA. Es un espacio inmersivo y sensorial pensado para que quienes nos visiten sientan que entran en Extremadura. La letra X se convierte en el eje del relato, como ese punto en el mapa donde señalamos que hay algo valioso, ese tesoro. Y el recorrido comienza con una garganta natural, recreada de forma inmersiva, y continúa a través de balcones y fachadas con ventanas abiertas al mundo que reflejan nuestra identidad rural y acogedora. Habrá zonas diferenciadas de información, conocimiento, sinergias empresariales, experiencias gastronómicas y medios de comunicación. Y como novedad, este año incorporamos en la exposición un coche de rally, el Toyota Hilux T1 Plus, como símbolo de nuestra apuesta por los grandes eventos deportivos. Vamos a ver el vídeo, si les parece. Bienvenidos al stand de Extremadura en Fitur 2026. Comenzamos nuestro recorrido por la fachada principal del stand. Aquí nos recibe la zona de información y un diorama inmersivo que despierta la expectación. Un espacio donde la naturaleza de Extremadura cobra vida entre cascadas y paisajes únicos. El primer punto de encuentro para empezar a descubrir todo lo extraordinario de nuestra tierra. Avanzamos hacia los mostradores de información turística de Badajoz, Cáceres y los destinos Patrimonio de la Humanidad. Un espacio abierto y luminoso, con pantallas que se integran como grandes ventanales al paisaje de Extremadura. En el lateral del stand, el motor toma protagonismo con el coche de rally, símbolo de aventura, territorio y emoción sobre ruedas. Desde el pasillo central llegamos al área gastronómica y al escenario. El área gastronómica es una zona de encuentro para saborear los productos de nuestra tierra. Al fondo, se abre la plaza central. Inspirada en la Plaza Alta de Badajoz, con sus arcos y su colorido inconfundible.
En ella se integra el escenario, preparado para presentaciones, encuentros y espectáculos. Un lugar pensado para vivir lo extraordinario desde dentro. Junto a la plaza, la zona de emisoras de radio. Avanzamos hacia la zona de sinergias. Un espacio pensado para los encuentros estratégicos. Un lugar donde conectar, generar vínculos y abrir nuevas oportunidades de futuro. Al salir por el pasillo central, la parte trasera del stand continúa el recorrido. Un espacio ambientado con ventanas y balcones retroiluminados que evocan rincones y paisajes de Extremadura. Una vista general del stand nos descubre el conjunto del espacio, con y sin su elemento aéreo. Una propuesta dinámica, abierta y orgánica, que envuelve al visitante y lo invita a recorrer Extremadura desde todos sus ángulos. Un stand auténtico y diverso, que refleja una Extremadura extraordinaria. Bien, pues durante el fin de semana, para finalizar, el stand se llenará de propuestas lúdicas y culturales, talleres de artesanías. Entre ellas me gustaría destacar el taller de artesanía de la Gorra de Montehermoso, con María José González, que es la única maestra ya artesana de esta gorra, que va a explicar la historia y el proceso de este icono extremeño. Degustaciones como, por ejemplo, de patatera y quesos de aceuche, que además se fusionarán con las máscaras de las carantoñas, famosa fiesta de interés turístico nacional, y representaciones tradicionales como jarramplas y actividades para todos los públicos. Extremadura también tendrá presencia en Fitur Screen, reforzando su posicionamiento como plató de cine y series a través de Extremadura Film Commission y en la Spain Film Commission, donde vamos a tener también ubicada nuestra caravana de cine. El Día de Extremadura será el 22 de enero, con la presencia de la presidenta María Guardiola, y ese mismo día se entregarán los galardones al sector turístico extremeño. Y la zona de sinergias ofrecerá asesoramiento presencial y por primera vez online para aquellas empresas que no pueden asistir y que pueden recibir información sobre digitalización y marketing online. Y otra novedad será la colaboración con Spain is Excellent, que asesorará a las empresas alineadas en la excelencia turística. Saben que esta red tiene incluidos entidades como el Museo Thyssen o Atrio o el Teatro Real. Y una nueva app, también una novedad, para facilitar el networking entre las empresas, que estará disponible en soporte Android y iPhone para generar reuniones y solicitar las reuniones también en tiempo real. Y para terminar, quiero agradecer a todos los empresarios y profesionales del sector el esfuerzo diario que realizan para alcanzar esta excelencia y nuestro compromiso con ellos, que sigue intacto, porque creemos en la colaboración y en la escucha. No podemos olvidar que tanto para el sector privado como para la Junta de Extremadura, Fitur es el espacio donde cerraremos los acuerdos, las sinergias, las estrategias que nos harán seguir creciendo como estamos haciendo hasta ahora. Solo me queda que lo consigamos y que todos los que allí estemos hagamos de este sector algo más importante. Quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta que hacer. Sí. ¿De Fitur quieren alguna cosita? Nada. Pues su pregunta. Bueno, señora Bazaga, yo le quería preguntar por su futuro político. Se habla de la posibilidad de que no forme parte del futuro gobierno, que pueda salir del pacto entre PP y Vox. No sé si estaría dispuesta a formar parte de ese gobierno, si continuar en política. Y también me gustaría que hiciera un pequeño balance de estos años en política, también como consejera. Bueno, decirle que ahora hablar de ningún futurismo, de futurible, es un poco precipitado. Sabemos, y lo ha dicho la presidenta, que está trabajando, que está luchando por hacer el mejor gobierno que pueda tener Extremadura, y en eso está. Y lo demás son valoraciones que hay de todo tipo, sinceramente. Y en cuanto a mi paso por la actual, que sigo en él, por la Junta de Extremadura, ha sido una experiencia de 2 años y meses, no solamente como consejera, sino como portavoz del Gobierno, la primera portavoz del primer Gobierno de María Guardiola, y ha sido un placer hacerlo y está siendo un placer. Creo que hemos dado un giro muy importante, no solamente en el turismo que hoy nos lleva
que es el tema que nos compromete hoy y en el que hemos demostrado que hemos sido capaces de superar todos los techos de cristales que había, sino en la cultura, en la que también hemos hecho un trabajo excelente trayendo iniciativas únicas y que no se habían traído nunca internacionales, abriendo estrategias como la de Extremestiza, generando propuestas internacionales, insisto, como Vargas Llosa o alguna de estas, o traer la quinta convención. Y en el deporte, ¿qué les puedo decir? Aparte de los éxitos que estos deportistas nuestros están teniendo, estamos dándole todo el apoyo que hemos podido y que vamos a seguir haciendo. Hemos cambiado cosas como que la mujer pueda permitirse el lujo de ser madre cuando es deportista profesional y se la espere para después, o tener en cuenta aquellas otras modalidades deportivas que no habían sido tenidas nunca en cuenta. Yo creo que el balance, que no es tampoco momento de hacer un balance, por mi parte es muy positivo, y sobre las quinielas pues es una cosa que no puedo comentarle nada. No sé si tienen alguna pregunta más. Pues muchísimas gracias.